teleaudiencia de Sol, a toda la teleaudiencia de Telefuturo, Canal 23. Buenos días a todos. Bueno, señores, inmediatamente con los temas que vamos a abordar en el día de hoy. Empiezo por saludar una nueva decisión del Tribunal Constitucional que pues elimina artículo mordaza de la ley de régimen electoral, como ya lo había hecho de la ley de partidos políticos. Ya se había pronunciado en relación con la ley 3318, con un párrafo, y ahora lo hace con relación a la ley 1019. Esto es, primero fue una iniciativa de Nancy Rodríguez y Héctor Herrera Cabral, y en esta segunda oportunidad una iniciativa también de la fundación que encabeza pues Nancy Rodríguez. Yo creo que ahí hay un aporte importante en beneficio de la libertad de expresión, porque de lo que se trata es de que supuestamente, yo no sé cómo nos íbamos a hacer en este país, porque no creo que nadie se fuera a acoger a eso. Pero entonces resulta que era imposible hacer críticas a aspirantes o difundirla o reproducir esas críticas en las que ellos se consideran difamados. Y entonces, cuando la tendencia es despenalizar lo que se llama el delito de opinión, se nos ocurrió aquí que íbamos a establecer penas, estamos hablando de penas privatorias de libertad de 3 a 10 años por el hecho de que se publicara un comentario que el candidato a regidor pues consideró que ese comentario era difamatorio. Es decir, estamos hablando de lo que ha dicho el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional se refiere a una tendencia populista para desnaturalizar los delitos de difamación e injuria y exacerbar sus penas. Señores, aunque aquí todavía hay jueces que se les ocurre pues dictar penas privativas de libertad por casos de opinión, todavía hay jueces que se les ocurre hacer eso. Eso realmente es una tendencia que ha ido desapareciendo totalmente y que resulta inconstitucional. Entonces, qué bueno que eso se ha eliminado. Es necesaria entonces una revisión, una modificación de esa ley, porque en varios aspectos ya esas leyes han sido consideradas contrarias a la Constitución por quien tiene la palabra definitiva en esa materia, que es el Tribunal Constitucional. Es cierto, señores, y todos estamos expuestos a diario, que aquí una gente dice lo que se le antoje por las redes, incluso como sabe que eso puede tener consecuencias, muchas veces no se hace de manera directa. Se apelan a seudónimos, a cuentas falsas, para reproducir cualquier situación difamatoria. Y bueno,
está una ley que penaliza los delitos de alta tecnología, está la propia ley de expresión y difusión del pensamiento, y por esos medios la gente tiene herramientas a sus alcances para tratar de enfrentar ese tipo de cosas. No dejo de reconocer que ahí hay un daño al que todos estamos expuestos y sobre todo la gente que hacemos vida pública. Pero bueno, señores, hay que acostumbrarse en una democracia a vivir absolutamente con todo. Eso es preferible a cualquier cosa que detrás de esas conductas inapropiadas, entonces también después se desplazan y se usan en cualquier otra cosa. Entonces, yo creo que es oportuna esta decisión, que esto se refiere al artículo 284, el numeral 18 del artículo 284 de la ley 1519. Esa es la ley del régimen electoral, la ley orgánica del régimen electoral, donde pues usted puede ser llevado a la justicia por cualquier cosa que un candidato, que un aspirante considere difamatoria, y un aspirante, tal y como establece pues esta decisión del Tribunal Constitucional, es una persona que está en una actividad pública. El que está en una actividad pública está sujeto a un enfoque distinto al que no participa de la vida pública. Y entonces el nivel de tolerancia frente a críticas y cuestionamientos, independientemente de que no sean ciertas, independientemente de que sean invenciones, pues se supone que es totalmente distinto. Entonces, no quería dejar de tener la oportunidad de saludar esas decisiones del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, de felicitar de nuevo a Nancy Rodríguez por esta segunda iniciativa, y agradecer en todo lo que vale, porque esa es una protección de no solo del trabajo que hacemos, sino del derecho que tienen todos y todas a expresarse. No se puede confundir una opinión con la realidad. Una gente puede pensar que fulano no es honesto. Bueno, fulano puede ser honesto, pero esa gente piensa que usted no es honesto. Y punto. Eso es lo que él piensa. Ahora, ¿vamos a someterlo a la justicia porque él piense eso? No. Ahora, otra cosa es que él ya pase y haga imputaciones y una serie de cuestiones concretas que ya ahí hay mecanismos para perseguir ese tipo de cosas. Entonces, en segundo lugar, la designación de Juan Ariel Jiménez. Juan Ariel Jiménez, viceministro hasta ahora de Política de Desarrollo de la Presidencia, pues que se convierte en el ministro más joven de el gobierno del presidente Danilo Medina. Yo creo que eso que ocurrió con Juan Ariel es una buena señal para esta etapa del gobierno del presidente Danilo Medina. Y eso va en consonancia con lo que él está planteando de sangre nueva. En este caso, no solo estamos hablando de una persona, de un joven, con la capacitación necesaria, es decir, un profesional de la economía, con la maestría, con la formación necesaria. Él, por ejemplo, tiene
maestría en Harvard Kennedy School, etcétera. Brillante. Pero además de esto, que aquí ya eso no es, gracias a Dios, en la República Dominicana extraño. Aquí hay una buena cantidad de jóvenes realmente súper preparados que tal vez no han tenido todavía la oportunidad de pasar a los primeros planos como pasa Juan Ariel Jiménez. Pero de Juan Ariel Jiménez, todas las referencias que uno tiene, y ya en varias oportunidades he tenido la oportunidad de decírselo personalmente, son excelentes. Porque no se trata solamente de que la gente tenga la preparación académica, es la humildad, es la disposición de trabajo, es la entrega. Es la entrega. Entonces, la verdad es que en todas, por ejemplo, en el Congreso, en las distintas áreas donde ha estado brindando sus servicios técnicos, la impresión que da es una impresión muy buena, muy buena. Y entonces también su rol en el gobierno. Él estuvo con nosotros, por ejemplo, después de el viaje del presidente a China y el establecimiento de las relaciones diplomáticas con China, donde su rol también fue muy importante, y estuvo con nosotros explicándonos todo el impacto de esta nueva oportunidad de expansión de la política exterior dominicana, de la política comercial dominicana. Entonces, muy buena designación, muy buena designación. Felicitaciones por esa designación. Él, tal y como reseñan todos los medios, es hijo de Felucho Jiménez, el presidente de la refinería dominicana de petróleo. Pero su luz, su talento, eso es propio. Es decir, él actúa siempre por sí, y donde quiera que ha estado, se ha ganado su puesto. Y qué bueno que se ha producido esta designación. Pero bueno, esta designación se produce por otro hecho, que fue la cancelación del ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, algo que algunos están enfocando como un acto de intolerancia, y no lo es. No lo es. Este señor, pues, había venido caracterizándose por su imprudencia, por su irrespeto, además, porque usted es o no es funcionario público. Y al ser funcionario público, usted se acoge a una disciplina que le transfiere su función. Es decir, usted está bajo la jefatura de un presidente. Usted no es el vocero del gobierno. Usted opina sobre los aspectos que están a su cargo, sobre las cosas que están bajo su manejo. Pero el tema, por ejemplo, que es un tema propiamente político, de si se produce o no una unificación de las elecciones, que es un tema que lo están planteando políticos en la República Dominicana, ese no es un tema del ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, aunque él tenga la posición que él tenga. Él puede tener la misma posición que él expresó, pero ese no es un tema de él, porque en ese tema que es un tema político, pues tiene otras instancias que han de manejar eso. Entonces, si usted, tal vez creyéndose intocable, es un imprudente que vive opinando, por ejemplo, cuando opinó sobre el tema de que él no está de acuerdo con una reforma constitucional. Bueno, perfecto, usted tiene pleno derecho a no estar de acuerdo con una reforma constitucional. Pleno derecho a no estar de acuerdo con una reforma constitucional. Pero
su condición de ministro, usted tiene que tomarla en cuenta. Es decir, miren, señores, yo soy ministro y yo veo que aquí se está tomando un camino por el que yo no voy. ¿Qué yo tengo que hacer? ¿Qué yo tengo que hacer? Pues dejar esa posición y plantear mi posición, pero dejar esa posición. Yo no puedo ser subalterno y a la vez estar opinando de lo que a mí me da mi gana. Yo puedo opinar aquí de lo que yo quiera porque no soy subalterno de nadie. Entonces, usted o está colocado bajo una cierta disciplina o no, y punto. Yo soy un libre pensador que cuando venga un periodista por ahí voy a decir lo que me dé mi maldita gana. Perfecto. Entonces, yo no soy un funcionario del Estado. No, yo no soy un funcionario del Estado, yo no soy un subalterno del presidente, porque yo no puedo actuar como subalterno en lo que él piensa, ¿no? Entonces, no sea subalterno y punto. Y punto. No, está bien cancelado. Que bastante considerado fue con él el presidente Medina, que por lo otro ni siquiera lo tomó en cuenta porque se iba a ver como una cuestión de tipo personal, pero además ya el gobierno entra en una etapa en que si va a permitir ese relajo, entonces este gobierno finalmente en este último año nadie lo va a respetar. Nadie lo va a respetar si usted va a permitir que cualquiera esté opinando sobre lo que le dé su bendita gana, pues ya eso es otra cosa. No, que está muy bien ahora que él salga para los medios y que hable de lo que él quiera. Que hable de lo que él quiera y que diga lo que él quiera, pero ya usted no es un subalterno del presidente. Entonces póngase a hablar todos los disparates que usted quiera ahora. Entonces, señores, por otra parte, vamos ahora a la parte política. La parte política. Con el escenario político que se nos presenta. Y quiero enfocar un poco cuál ha sido, que yo no sé por qué, gente muy cercana a Danilo Medina, no acaba de conocer bien a Danilo Medina. No acaba de conocer bien a Danilo Medina. Y miren que no es difícil, porque Danilo Medina, cuando plantea algo, es una persona coherente con eso que plantea. ¿Cuál ha sido su comportamiento con los aspirantes presidenciales? ¿Qué fue lo primero que hizo Danilo Medina con los aspirantes presidenciales del PLD? De sus vinculados a él. Él los llamó aparte y tuvo conversaciones privadas con ellos. No, Danilo Medina los convocó a todos en el mes de febrero del año pasado, los convoca a todos. Ninguno sabía que todos estaban convocados y nadie sabía para qué era la convocatoria. Absolutamente nadie sabía para qué era la convocatoria. Se dieron cuenta que estaban convocados cuando llegaron a Palacio y en el antedespacho se fueron encontrando y saludando y se dieron cuenta que estaban convocados por el presidente para la misma hora, que no eran citas individuales, y así fue. El presidente los hace pasar y conversa con ellos de manera colectiva, y desde entonces definió claramente cuáles eran las reglas que se iban a seguir y cuál iba a ser su comportamiento. Pero lo definió con una claridad meridiana. Señores, yo no me voy a presentar como aspirante a un tercer periodo. Como sé que ustedes tienen aspiraciones, los exhorto a que ustedes arranquen a hacer su trabajo. Que al final, entonces, apoyaré al que pueda
tener la mejor representación. Y mi manejo va a ser un manejo de árbitro. Así que los exhorto a trabajar, pero a todos juntos. Los exhorto a trabajar. Hubo gente que decidió no presentar candidatura por las razones que fuere, pero los llamó a todos. A pesar de eso, después él tuvo que ir dando demostraciones de que lo que había dicho lo iba a cumplir, es decir, que no se iba a apartar de su condición de árbitro, que no tenía un predilecto, que no tenía ningún delfín definido, que el delfín se iba a definir en el trabajo que cada uno de ellos hiciera y que iba a actuar de esa manera. ¿Y cuál fue la historia? ¿Y cómo fue actuando él en cada momento? ¿Cómo fue actuando él en cada momento? Dejando una señal clara de que por una parte no le iba a estar pasando un tubo de oxígeno a nadie para que ese se colocara por encima de los otros aprovechando la función pública. El primero que tiene una experiencia en ese sentido es el doctor Carlos Amarante Baré, por ejemplo. Renuncia al doctor Carlos Amarante Baré para presentarse como candidato presidencial. ¿Quién está sugerido para sustituir al doctor Carlos Amarante Baré? Está sugerido, ido a destiempo, el licenciado Monchi Rodríguez. ¿Quién era Monchi Rodríguez? Monchi Rodríguez era prácticamente el jefe de campaña del doctor Carlos Amarante Baré y una persona muy cercana también al presidente Danilo Medina. Pero, ¿qué hizo Danilo Medina? Designó a Monchi Rodríguez. Él dijo, no puedo designar a Monchi, porque entonces yo me acabo de reunir con todos ellos, le he dicho que voy a actuar de manera imparcial, y si le coloco el jefe de campaña a Carlos Amarante Baré, entonces ahí yo voy a empezar a actuar con incoherencia, porque yo voy a dejar al jefe de campaña de Carlos Amarante Baré como jefe de los gobernadores a nivel nacional. Eso solamente es un proyecto político. Los gobernadores a nivel nacional, no. Designó a Monchi Fadul. Pero él no hizo eso particularmente porque tenía un criterio de favorecer o de favorecer a Amarante Baré, que es una de sus personas más cercanas, sino porque así era que él iba a actuar en cada uno de los casos. Entonces, ¿qué ocurre? Renuncia Domínguez Brito, pero no queda en el Ministerio de Medio Ambiente una persona que va a trabajar al servicio de Domínguez Brito y su proyecto político, no. Ángel Esteves, nada que ver con Domínguez Brito, sustituye a Domínguez Brito. Y Domínguez Brito y Carlos Amarante Baré se van a hacer su trabajo como aspirantes presidenciales. Andrés Navarro está supuestamente en un proceso de consulta durante más de un año, pero mientras está en ese proceso de consulta, va creando una estructura en la que lamentablemente termina cayendo en designaciones masivas dentro del Ministerio de Educación, al tiempo que su campaña se inicia focalizándose como el delfín del presidente Danilo Medina, cosa que no tenía ni siquiera que decirla, porque el solo hecho de ser ministro de Educación y estar en campaña, eso solamente se puede hacer traduciendo que hay un apoyo de Danilo. Es decir, si ese hombre es ministro de Educación y a la vez está haciendo contacto político para un proyecto presidencial,
eso solamente lo puede estar haciendo sobre la base de que él es el delfín de Danilo. Y empezó a crearse una atmósfera en función de eso, hasta que Danilo Medina, con las informaciones que va recibiendo, emplaza a Navarro a renunciar. Pero no solo eso, el anuncio ni siquiera lo hizo Navarro. El día y la hora al que él se iba lo anunció Luis García, que fue el que dio la primicia. ¿Y qué pasó con la designación sustituta de Andrés Navarro? Una persona que nada que ver con Andrés Navarro. Se llevaban tan bien que ni siquiera Andrés Navarro lo esperó para hacerle la entrega de la posición. Y todo lo que ahí adentro pudiera oler a articulación de proyectos políticos se desmanteló. Eso no altera en modo alguno la amistad y todo el aprecio que tiene Danilo por Navarro. No altera la amistad y todo el aprecio que tiene por Amarante Baré. No altera la amistad y todo el aprecio que tiene por Domínguez Brito, pero él había sido claro. Él había sido claro desde el principio de que, perfecto, pónganse a trabajar, pero yo no voy a tener identidad, yo no voy a identificarme con nadie, pero identificarse con una persona no es sencillamente decir que usted no se va a identificar, porque en política la forma de identificarse son otras. Entonces, usted tiene ahí esos 3 mensajes, que fueron mensajes claros y contundentes, con amigos con los que el presidente después de eso se sigue reuniendo toda la semana. Toda la semana se reúne con ellos para ver cómo van sus cosas. Toda la semana se reúne con ellos, pero mensaje claro sobre cuál era su comportamiento en este sentido. Entonces, pongo estos ejemplos para dejar claro que Danilo Medina no va a tener otra conducta con relación a ese tema. No es verdad que tiene predilecto, como lo dijo muy claro José Ramón Peralta en el encuentro de los 400 y tantos miembros del Comité Central. No tiene predilecto. Va a tomar una decisión y al momento que la tome estará en calidad de tomarla, porque no es un hombre de salirle con cucaramácara a nadie. De que yo te mando a aspirar, te digo que el terreno va a ser plano, pero entonces articulo o permito que se articule una cuestión que traduce que no hay terreno plano, que hay otro tipo de cosas. Entonces, no hay excepción. El comportamiento frente a ninguno de los aspirantes es distinto. Frente a ninguno de los aspirantes es distinto. Quien será el candidato que ese sector escoja, en lo que la decisión de Danilo Medina será muy importante, va a depender de los factores que hagan ese candidato el mejor. Que esos factores incluyen varias cosas. Incluyen ciertamente el posicionamiento que tenga ese candidato, pero incluyen también las posibilidades que tenga ese candidato. Cuáles son sus virtudes y cuáles son sus debilidades. Es decir, cómo se transcurre con ese candidato los distintos tramos de la campaña, porque a ninguno lo van a escoger porque sea popular, porque al que cojan como quiera hay que montarlo en una grúa. El problema no es que fulano tiene 3 puntos o 4, no, como quiera. Ninguno de los que escojan puede competir por sí mismo. Cualquiera de los que escojan, de los 7 que están planteados hasta ahora, hay que montarlo en una grúa para empujarlo y compactar y entonces tratar de ganar en las distintas
en las distintas etapas. Entonces, eso indica que el criterio va a tomar en cuenta una serie de cosas a la hora de hacer esa escogencia. Pero el que haya montado un proyecto, o el que esté diciendo, o el que esté planteando que a mí me mandaron, que a mí fue que me mandaron, que yo he hecho esto, que estoy aquello, que voy a virar, que voy a tornar, olvídese. Tal vez por eso usted ve que se crean unas expectativas para una cosa, pero a la hora de la hora, no. Haz tu anuncio tú. Y tú vas a salir tú haciendo tu anuncio. Que nada que me traduzca una cosa distinta a la que ya yo he tenido con los otros. Porque no puedo tener un trato distinto para ti que para los otros, porque después no voy a tener calidad a la hora de decirle a los otros, hay que desmontarse. Porque fulano es talante. Bueno, pero fulano es talante si competimos en un terreno plano. Si el terreno era llano y todos estábamos ahí compitiendo en ese terreno plano, perfecto. Pero si esto se articula con otra cuestión, dando la impresión de que el gobierno se ha articulado detrás de un aspirante, ya eso entonces hace difícil la compactación. Entonces, esa conducta que ustedes vieron desde el primer momento será la que se va a mantener hasta el momento decisivo. El que haya salido está contando con él mismo, con sus virtudes y con sus debilidades. Y en función de eso, entonces veremos la suerte que cada quien corre al final de la jornada. Cambio y fuera.